Bien, ¿me escuchan allí? Sí. Sí, se escucha. Bien, perfecto. Bueno, un segundo que voy al... Lo que no sé es si está la imagen. Bueno, sigo con el tema. Un segundo que voy a tratar de poner esto en pantalla principal. Bueno, entonces decía, voy a sacar esto que está acá, que habíamos estado mencionando el tema de la dificultad. Supongamos que yo tenga el padrón pulido, es decir, que no haya personas fallecidas, que el mecanismo de selección me permita hacer el corte según edades y demás. Una vez que me aparece una persona, me puede, por ejemplo, aparecer una persona que vive en La Quiaca, o me puede aparecer una que vive afuera de Mendoza, o en Gran Buenos Aires. ¿Y le parece práctico ir a buscar a esa persona? Y no sé cómo los busco. ¿Cómo los Evidentemente, es complicado. Complicado porque me aparece Juan Pérez que vive en La Quiaca. Imagínense, no sé si tiene teléfono, si no tiene teléfono, tengo que ir a ubicarlo, es probable que la dirección no la tenga, si la tengo no está actualizada, si voy a la casa puede ser que no esté, es decir, es un gran problema, ¿de acuerdo? Entonces, esto que es la técnica, la forma pura de lo que sería la representatividad de una muestra, que en otros casos sí resulta aplicable, porque hay casos donde yo tengo toda la población y puedo hacer una elección al azar sin problemas, y ahí puedo tener una muestra representativa, ¿de acuerdo? Pero hay ciertos casos en donde esta situación así no se presenta. El ejemplo que les acabo de mencionar es uno de ellos, ¿cierto? Entonces acá se trabaja con los muestreos estratificados o por conglomerado. Es decir, son muestreos también aleatorios, pero yo tomo determinadas zonas del país y en ese lugar hago muestreo aleatorio. Por ejemplo, tomo Lamba, Rosario, Córdoba, y bueno, en general, fíjense que ahí le dice que con estas tres zonas tenemos el 60% del país, y podríamos, en general las encuestas se manejan con este criterio, no toman también porcentajes de otras provincias, porque ya con un porcentaje alto de la población ya tienen un nivel de precisión en el resultado bastante aceptable. Entonces se toman estas determinadas zonas, que serían un muestreo por conglomerado, y dentro de esos conglomerados hago un muestreo aleatorio. El llamado por teléfono, que es bastante utilizado, no es necesariamente un método aleatorio puro, porque no todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, porque no todo el mundo tiene teléfono, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, también se pueden considerar este aspecto como un elemento que no incide, y esto lo hacen ¿quiénes? Lo hacen las consultoras. Todo este proceso que tiene cierta complejidad lo hacen especialistas, que son los que trabajan en las consultoras. Y los errores que a veces tienen en la conformación de esta muestra con estos criterios hacen que las estimaciones que ellos realizan a veces sean erróneas. Yo les pongo como ejemplo, hay un caso, bueno, si ustedes buscan, yo tengo registrado, porque como tenía relación con la materia, lo iba registrando, de encuestas que no fueron bien hechas, y esto se nota mucho cuando estamos en la etapa previa al sufragio, porque todo lo que yo digo en mi estimación, después se tiene que comparar con el resultado real que surge el día de la votación. Entonces, este proceso de
realización de la conformación de la muestra con estos criterios que les estoy haciendo, que genera ciertas necesidades de conocimiento del problema para poder ver qué desvíos generan, por ejemplo, el uso del teléfono o la selección mediante algún método por encuesta en la calle o lo que sea. Tengo que hacerlo de tal manera que tienda a ser, digamos, aleatorio y que tienda a tener las zonas estas en forma representativa. Por ejemplo, si yo digo AMBA y dentro del AMBA estoy incluyendo Capital Federal y tomo la muestra en Puerto Madero o tomo la muestra en un lugar del conurbano exclusivamente, voy a tener evidentemente un grupo que no va a ser representativo. Voy a tener que elegir algún método de elección de la persona que sea adecuado y que aleatoriamente tome. Últimamente se están utilizando, por ejemplo, las encuestas por celular. No sé realmente cómo lo consiguen, tampoco sé cómo analizan quiénes son los integrantes, no sé si por área en que se encuentra el celular, en fin, no sé bien cuál es el criterio, ¿no? Yo creo que deben tener, en base a los datos de ubicación que da el celular, supongo que ese quizás sea uno de los elementos que toman. La cuestión es que se suelen hacer las encuestas con celular, pero hay que tener en claro que el mecanismo ese de elección puede generar errores y que quien lo realiza, ese procedimiento, tiene que saber qué importancia tienen esos errores. O sea, todo esto son formas de ir resolviendo toda la dificultad que les dije que tiene de la conformación de la muestra. Lo ideal, dijimos, y volvemos al punto inicial, si yo eligiera al azar las personas de todo el país, tendría una muestra técnicamente bien representativa y desde el punto de vista probabilístico sería muy riguroso el método. Insisto, en algún tipo de estudio se puede aplicar, en el caso de los estudios de intención de voto no. Entonces tengo que recurrir a estos otros métodos, muestreo estratificado, muestreo aleatorio por conglomerado, y ahí el mecanismo que uso puede inducirme a errores. Si yo uso el celular o uso el teléfono o hago consultas directas y esos modos de buscar la información no son adecuadamente aleatorios por la forma en que los aplico, me va a generar desvíos y errores. Y esos son, en definitiva, son los aspectos que tiene que manejar la consultora para evitar que esos errores se produzcan. Y eso genera los errores que suelen aparecer en los resultados. Bien. Bueno. Perdón, profesor. Perdón, sí. Una pregunta, porque no me quedó muy claro el muestreo aleatorio estratificado. El por conglomerado, sí. Claro, no me quedó muy claro. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo sería ese muestreo? ¿Directamente por las características que yo pongo? Yo les voy a decir en forma sintética, esto en realidad al explicarlo así, para mí no es muy aclaratorio. Básicamente existen dos tipos de muestreo. Muestreos por conformación de muestras, que serían estos dos, o muestreos por métodos probabilísticos, que es el que le dije antes, que es que los elementos de la muestra sean elegidos al azar y que todos los elementos de la muestra sean. Todo lo que no se responda a esto es técnica de conformación de muestra. Cuando yo quiero conformar una muestra, lo puedo hacer a través de estratos o lo puedo hacer por conglomerado. En todos esos casos estoy siguiendo guías, que es el que va a aplicar el método, el que la va a ponderar en qué medida les son o no son útiles. ¿De acuerdo? Pero en todos los casos estos estamos aplicando lo que se llamaría técnica de conformación de muestra. Es decir, trato de generar algún mecanismo que haga que las regiones, las edades, también todos los otros aspectos que tienen que ver con sexo, que tienen que ver con religión y demás, a través del proceso de muestreo aleatorio, sea representativo. Porque acá se mezclan dos aspectos. Por un lado, el muestreo es aleatorio. Si no fuera aleatorio, no entrarían todas las otras variables esas que son difíciles de definir o de precisar, como por ejemplo religión, edad, sexo. Entonces, el método aleatorio me resuelve ese aspecto.
Y la técnica de conformación por área, por región, por estrato, va a constituir lo que se llamaría la técnica de conformación. Esta muestra, evidentemente, es algo más complejo que lo otro, y esto genera a veces errores, porque son los que hacen, los consultoras que hacen estos procesos de técnica de conformación de muestra, que pueden tener errores a la hora de valorar estos aspectos que les mencioné. Si el teléfono es una forma adecuada o no, cómo lo obtengo el dato, si hago consultas en la calle, de qué manera. Y en la medida en que yo me desvíe de tener representadas en forma aleatoria bien las regiones o los conglomerados que yo defina, voy a tener error. ¿Se entendió la respuesta? Sí, 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 perfecto, ya lo entendí. Gracias. Bien. Bueno, esto es Yo tengo esencial. otra pregunta, profe. Sí, cómo no. Adelante. La última parte de la representatividad de la muestra dice que la muestra sea igual o mayor que un tamaño mínimo. ¿Cómo determina el mínimo? Bien, bueno, yo no le quise mencionar este punto, porque en realidad este punto normalmente ni se tiene en cuenta. Buena pregunta. Son estas dos las condiciones que importan. Y esta es una tercera condición para que la muestra sea representativa. ¿Cómo determino el mínimo? Yo no les hice hoy, voy a ver si les puedo hacer una curva, pero básicamente, ¿ven ustedes el cursor ahí? ¿Ven el cursor? Sí, sí, sí. Imagínense, a ver, estoy mirando yo acá. Sí, lo que pasa es que el cursor, pero no se mueve el cursor. ¿Lo ven moverse el cursor? No, ¿no? Sí, sí. Ah, bien. Bueno, imaginemos que yo acá tengo en un eje vertical el error y tengo en un eje horizontal el tamaño de la muestra. Si tengo un tamaño muy reducido de la muestra, por ejemplo, para la muestra de población tomo 20 personas, por más que la elija con el método más puro de estadístico, esa muestra no va a ser representativa. Voy a tener un gran error. Puesto en la curva, en donde tengo en el eje de la ordenada el error, vamos a partir de un punto muy alto de error, en esta zona, por ejemplo. En la medida en que voy avanzando en el eje horizontal, el tamaño de la muestra va bajando el error y va disminuyendo de esta manera. ¿Qué resulta? Que el error al principio va cayendo rápidamente en función de cómo aumenta el tamaño de la muestra, y llega un momento en que empieza a ser una curva de este tipo, que tiende a ser, en definitiva, hacia las n, hacia el tamaño de muestra mayores, que tiende a ser asintótica. Pero el comportamiento demuestra que al principio tiene una gran caída y luego se empieza a estabilizar y se empieza a tener un comportamiento de este tipo. ¿Cuál es el tamaño de muestra? Y esto es experimental que toman las personas, las consultoras, es del orden de las 1000 personas. Fíjense que no toman 100 personas. Si tomaran 100 personas estarían con un déficit por el tercer elemento este que está acá, que es que la muestra no tiene el tamaño adecuado. Pero lo que sucede es que esta forma de curva que yo les marco, a partir de un cierto número de la muestra, por ejemplo 1000, empieza a comportarse de una manera muy suave la caída y ya no justifica incrementar mucho la cantidad de elementos de muestreo, porque el error prácticamente es ínfimo lo que disminuye en función del incremento en el tamaño de la muestra. ¿Se entiende? Sí, se entiende, pero ¿hay alguna tabla de eso? No, la tabla es experimental. Y por eso le dije que en estos casos, por ejemplo, a los fines de sacar conclusiones para muestreos en casos supongamos, por otro lado, nosotros ya vamos a ver, cuando trabajemos con muestras puramente matemáticas, vamos a ver el tamaño de la muestra y vamos a ver con fórmulas cómo sacarlo. Pero en este caso, la forma de resolverlo está muy relacionado con el conocimiento que tienen las consultoras sobre el comportamiento de la variable que están manejando y el tamaño mínimo de muestra. Por eso se manejan con muestras del orden de las 1000. ¿De acuerdo? En el caso de los otros ejemplos, donde apliquemos el método puro, vamos a ver cómo importa el tamaño de la muestra.
¿De acuerdo? O sea, en el próximo capítulo, que ustedes ya van a empezar a trabajar, que es teoría de estimación, que es parte de lo que yo ya les di, ustedes van a ver que en las fórmulas para calcular el error les aparece el tamaño de la muestra. Y usted se da cuenta cuál es el tamaño de la muestra que Perdón, necesita. profe, no se le escucha bien. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Está silenciado, profe. Profe, está silenciado. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, profe. Bueno, les decía que en este caso de conformación de muestra, tiene que ser el conocimiento de la consultora el que define cantidad mínima, pero vamos a ver en otros ejemplos que nosotros vamos a poder en la fórmula, en función del n minúscula, que es el tamaño de la población, de la muestra, ver qué grado de error tengo. O sea que ahí la pregunta que ustedes me hicieron tiene una fácil respuesta. Con la fórmula le puedo calcular qué tamaño necesito de la muestra. ¿Se entendió? Sí. Bien, la pregunta era esa. Me decían, la pregunta es, ¿cuál es el tamaño mínimo? Yo le dije, si estamos con conformación de muestra, es un problema que lo tiene que realizar y definir la consultora con su experiencia y su formación que le permite conocer el problema y definir estas variables. En tanto que si estamos trabajando con método de selección de muestras al azar, donde todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, que en muchos casos sí puede ser aplicable, no en todos, allí con la fórmula nosotros podemos calcular el tamaño mínimo de la muestra para lograr los resultados dentro de ciertos errores que definamos. Bueno, ¿se entendió eso? Ok, entonces hay una fórmula para calcularlo. Sí, sí. Bueno, universo. Habíamos visto que teníamos todo un universo cuya tamaño es n mayúscula, que son la cantidad de elementos, y en donde tenemos los parámetros poblacionales, mu y sigma, y tenemos una muestra que tenemos los estadísticos muestrales, y en donde nosotros realizamos la selección de la muestra. Habíamos dicho que la muestra la denominamos con X mayúscula a la variable aleatoria, ¿no es cierto?, que representa la muestra, y esa muestra está conformada por n elementos, n minúscula, acá tengo n mayúscula. Estos elementos de la muestra serían X mayúscula 1, X mayúscula 2, X mayúscula 3, son cada una de las variables aleatorias. A su vez, dentro de la variable aleatoria x1, que es el primer elemento de la muestra, yo puedo elegir x11, es decir, puedo, como primer elemento, en distintas muestras que yo tome, tomar distintas personas. Entonces, acá lo que yo estoy haciendo son muchas muestras. Bien. Acá vemos que cada una de las muestras van a tener distintos elementos que van a conformar las distintas muestras que pueda yo elegir. La muestra 1 va a tener una cierta cantidad de elementos, bueno, los elementos van a ser n de la muestra, pero voy a tener, digamos, x11, este primer elemento de la muestra va a ser distinto de la muestra 2, porque no tiene por qué ser la misma persona la que elegí en la muestra 1 y en la muestra 2. Y cada una de estas muestras, en definitiva, va a tener n elementos y van a ser muestras distintas. Pero habíamos dicho que la media aritmética de la muestra,
que es la distribución muestral de media, tiene un comportamiento muy concentrado, es decir, tengo un sigma muy reducido, a diferencia de la población. Y eso la constituye en un elemento que me sirve mucho para realizar la estimación, porque en la medida en que esto, sigma x barra, es reducido, se supone que el error es reducido. ¿Qué es el desvío típico de la media de la distribución muestral de media? O sea, cada una de las muestras esas tiene un x barra. Y ese x barra va a variar desde un valor hacia un lado y hacia otro. Es decir, no en todas las muestras voy a tener el mismo promedio, pero es esperable que la mayoría de las muestras tengan un promedio que esté concentrada en una reducida zona, como vemos acá, y muy rara vez las muestras se divergen de esa zona. Por eso el sigma x barra tiene esta forma. ¿Se entiende? Eso es sin reemplazamiento, ¿no? ¿Cómo? Sin reemplazarlo. O sea, sin volver a poner la muestra, o sea, tomar la muestra y desecharla. Claro, depende. Si yo tengo una muestra de una población muy grande, el desecharlo o no desecharlo no altera. En tanto que si la población es reducida, sí importa. Por eso, ya vamos a ver en las fórmulas, no es lo mismo tomar muestras con reemplazamiento que sin reemplazamiento. Si estamos con muestras si la población es relativamente reducida. Si yo, por ejemplo, en 40 millones de habitantes tomo 1000 personas, la puedo reponer o no la puedo reponer, que no afecta. ¿Se entiende? ¿Se entendió? No sé por qué, no sé. O sea, si ¿Cómo? tomo 1000 personas, las repongo, no las repongo, la verdad que no sé por qué. No sé, no afecta. No afectan porque en 40 millones, 1000 no quita ni modifica nada. ¿Se entiende? No es Supongo que la significativo. población, en vez de 1000, Pero si yo en vez de pongo, 40 millones, sean 3000. Y usted saca 1000. No es lo mismo que si yo saco 1000, si repongo o si no repongo. ¿Se entiende? pero si yo en 40 millones tomo una muestra de 1000 y repongo 500, estoy repitiendo la muestra. ¿Cómo? No lo entendí. Sobre 40 millones, Sí, yo tomo una muestra de 1000, ¿sí? sí. La repongo y me coincide que repuse 500 y me vuelve a dar los mismos 500. ¿No afecta? Bueno, por lo pronto no es que yo tome 1000 y los reponga los 1000. El concepto de reposición es secuenciado. Cada vez que yo saco un elemento, lo repongo o no lo repongo. En el caso de los 40 millones, que yo a cada persona que lo saque lo deje fuera de la posibilidad de ser elegido nuevamente o no, no afecta. Pero el concepto técnico sería reponer cada uno conforme lo voy tomando. Lo que pasa es que en 40 millones, reponer 1000 secuenciada uno a uno no afecta. Si en cambio estoy hablando de un grupo más reducido, sí importa. ¿Se entiende? Varían las probabilidades. Estamos aplicando probabilidad en esa elección. Y si yo repongo, no es lo mismo que si no repongo. Fíjense en las conclusiones. Este capítulo lo va a llevar a una conclusión muy importante, que son estas dos fórmulas que están acá. Y esta fórmula que está acá, que les dice cuál es la esperanza matemática que les permite calcular la varianza de la media de la distribución muestral de medias, es muy importante.
Y esa varianza de la distribución de la media, de la distribución muestral de media, esta fórmula me dice que es igual a sigma cuadrado sobre n. Ahora, esta fórmula vale si es con reemplazamiento. Si es sin reemplazamiento, tengo que aplicar esta otra fórmula. En esta otra fórmula vemos que aparece un numerador que es n mayúscula menos n y un denominador que es n menos 1. Si usted acá toma 40 millones y le resta 1000, y después de 40 millones le resta 1, este coeficiente le va a dar 1. En cambio, si acá usted tiene 3000 menos 1000, y acá 3000 menos 1, este coeficiente no le va a dar 1. ¿Entendió? Ahí lo ven matemáticamente. ¿No lo entienden? Pregunto. Si no lo entienden, pregúntenme y le explico más. ¿Me están escuchando? Sí, estoy analizando la fórmula. ¿Qué importa de una manera muy grande acá? Estamos en teoría del muestreo. ¿Qué importancia tiene esta fórmula? La importancia de esta fórmula es que nos da el sigma x barra. ¿Y para qué sirve el sigma x barra? Nos volvemos un poco atrás y vemos acá que el sigma x barra me dice qué tipo de comportamiento tiene la media de la distribución muestral de media. En función de que este desvío típico sea más o menos concentrado, mi estimación va a tener un mayor o menor error. Es decir, que yo para calcular el error de mi estimación, me importa calcular el desvío típico de la distribución muestral de medias. ¿Y de dónde lo saco a la distribución muestral de medias? La puedo sacar de dos maneras. Puedo tomar muestra por muestra, hacer el cálculo, calcular la media, calcular la dispersión de todas esas medias, o puedo directamente aplicar esta fórmula que está aquí, que esta es la fórmula de gran importancia en teoría del muestreo y es esencial, que es donde concluye de alguna manera todo lo que se explica, en el sentido de que me pone al desvío típico de la distribución muestral de media, es decir, la varianza, pero el desvío típico lo sacamos sacando la raíz cuadrada, lo pone en función del desvío típico de la población y del tamaño de la muestra. Y aquí ustedes dirán, ¿y el desvío típico de la población lo conozco o no? Bueno, ahí, si no lo conozco, lo puedo estimar. ¿Y el tamaño de la muestra lo conozco o no? Sí. ¿Qué es lo que me da como elemento importante esta herramienta, esta fórmula? Que me permite calcular el desvío típico de la distribución muestral de media trabajando con una sola muestra. Porque yo este sigma x, el desvío típico yo puedo tomar 100, 200, 300 muestras y calcularlo. Pero sería complicado. Y no es lo que en la práctica ustedes ven que se realiza. Entonces, ¿cuál es la importancia de la fórmula esta? La importancia de la fórmula esta es que me permite calcular el desvío típico de la distribución muestral de media sin tener que tomar muchas muestras. ¿No se entiende esto? Yo lo estaba mirando más por el lado de en la segunda fórmula. N mayúscula menos n minúscula dividido n mayúscula menos 1. Si el límite lo tiendo a un número grande, un infinito, vuelvo a la fórmula original. Y ahí me cierra. No, por eso, sí. Esto sería el muestreo sin reemplazamiento, en donde solamente se me va a modificar este sigma x barra, o la varianza, ¿no es cierto?, cuando
la relación entre el n mayúscula y el n minúscula sea cercana. Si el n minúscula es muy pequeño en relación al n mayúscula, yo puedo despreciar este factor. ¿Se entiende eso? Sí, 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 es lo que yo le decía. Mirando la fórmula, teniendo un límite con una n mayúscula infinito, ya está. Exacto, bien. Ahora, lo otro importante es esto. Yo le puedo decir, ¿cómo van a calcular el error? A ver, yo les voy a decir la siguiente secuencia de preguntas básicas. Está claro que nosotros hacemos con un estadístico muestral, estimamos los parámetros poblacionales, eso está clarísimo, ya se los dije. Bien. La segunda pregunta sería, yo digo estimar, ¿qué supone estimar? Que no estoy dando el valor preciso y mucho menos exacto. Estoy dando una estima. ¿Y cómo puedo valorar una estima? Porque alguien me puede decir, sí, estoy estimando, y yo puedo preguntarme, sí, ¿me estimás? ¿Y con qué error? Si no conozco el error, no me sirve de nada la estimación. Entonces allí se me plantea el siguiente problema. Quiero calcular el error con el que hago la estimación. Para calcular el error con el que hago la estimación, ¿qué necesito? Necesito el sigma x barra, la distribución, o mejor dicho, el desvío típico de la media de la distribución muestral de medias. Quiere decir que entonces yo necesito el desvío típico de la media de la distribución muestral de medias, entonces quiere decir que tengo que tomar todas las medias o muchas medias. Bien, la pregunta que le hago yo, ¿se utilizan muchas medias? ¿Se utilizan muchas muestras o no? No, no se utilizan muchas muestras. ¿En base a qué recurso podemos nosotros obviar trabajar con muchas muestras? En base a esta fórmula, que es la fórmula esencial que nos da como resultado el capítulo 5. Porque me dice que el sigma x barra es igual al desvío típico de la población, o a la varianza de la población dividido en n. Y al n lo conozco, que es el tamaño de la muestra, y a la varianza de la población, si no la conozco, la puedo estimar con la varianza de la muestra. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que con una sola muestra yo puedo obtener el sigma x barra. Y conociendo el sigma x barra puedo calcular el error. ¿Me siguieron? Sí. Es decir, vuelvo a este punto. ¿Está claro que tengo que conocer este comportamiento de cada una de las muestras para saber qué nivel de error tengo en mi estima? Si este comportamiento de sigma x barra fuera más amplio, mi nivel de error sería mayor. Si es menor, es menor. Por eso, para yo conocer cuál es digamos, el error con el que yo hago la estimación, tengo que conocer qué comportamiento tiene todas las medias que yo saque de la población. Es decir, necesitaría el sigma x barra, o dicho de otra forma, el desvío típico de la media de la distribución muestral de medias. O sea que este dato que me genera una complicación que implicaría trabajar con muchas muestras, me presenta un problema práctico bastante complicado. ¿Qué es lo que este capítulo me permite concluir? Precisamente en la fórmula esta que está acá, es que yo puedo obtener el desvío típico de la distribución muestral de medias sin trabajar con muchas medias. ¿Por qué? Porque esta fórmula me lo relaciona con el desvío típico de la población. Y ustedes me dirán, ¿y yo lo conozco? Y quizás no, probablemente no, pero lo puedo estimar. Lo puedo estimar con el desvío típico de la muestra, de una sola muestra. En síntesis, yo puedo trabajar con una sola muestra y con una sola muestra obtengo el x barra, que es el valor con el cual yo hago la estimación del mu, y puedo calcular el sigma x barra mediante esta fórmula. ¿Cómo? Utilizando en vez del sigma el estimador del sigma, que viene acá. Si ustedes se fijan,
el S cuadrado no es un estimador exacto. Fíjense acá. Acá. Ustedes ven que la esperanza del X barra es el mu. Ahora la pregunta sería, ¿y la esperanza del S es el sigma? No. La esperanza del S no es el sigma. Tiene un pequeño elemento de corrección, que esto técnicamente ustedes lo van a ver en el mismo capítulo, en las hojas siguientes. Están dentro de lo que yo les di como material de trabajo en la clase no anterior, sino en la otra. Tienen que ver acá que la esperanza del desvío típico de la muestra no es el sigma, por ser un estimador que no es incejado, es un estimador sesgado, significa. Pero cuando vemos cuál es el factor de corrección, es muy pequeño. Es producto de n-1 sobre n. Y cuando resulta válido, lo aplico. Si yo tengo una muestra de 700 personas, 700 menos 1 sobre 600 es casi 1. Ahora, si yo tengo una muestra de 40 o menos, de 25, esto me puede modificar, ser un poquito más importante. En definitiva, ¿qué me da esto? Me permite calcular el sigma en relación con el desvío típico de la muestra. Quiere decir que yo de una sola muestra obtengo el sigma. Lo saco despejando acá. En realidad acá utilizo un S circunflejo, que sería reemplazando el S por esto, que bueno, es una pequeña, digamos, variante, cambio de variable, y en definitiva lo que estoy haciendo es estimando el sigma en base al desvío típico de la muestra. Y yo de esa manera, con una sola muestra, tengo el sigma. Y vuelvo para atrás. Si tengo el sigma, con la muestra que saqué tengo el sigma, y al n lo tengo, puedo calcular el desvío típico de la distribución muestral de medias. Y si tengo el desvío típico de la distribución muestral de medias, tengo el comportamiento que tiene esa distribución que me permite calcular el error, que es lo que hace esencialmente a la teoría del muestreo, porque me permite, en el capítulo que viene, vamos a calcular el error. Y para calcular el error voy a necesitar este valor. Y a este valor lo tengo que obtener no con muchas muestras, sino con una sola muestra. ¿Se entendió? Creo que les quedan un poco de dudas, o por lo menos pareciera ser que no lo entendieron bien. No, por ahí sí lo entendemos, pero bueno, nada, hay que como que asimilarlo todo, profe. O sea, Pero lo único que quiero es que después, cuando los vayan estudiando, le queden conceptos centrales. Los siguientes conceptos centrales. Primero, cuando hacemos una estimación, lo hacemos con el estadístico muestral para estimar el parámetro poblacional. Segundo, la estimación no es una cosa que me da exactitud, me da precisamente una estima, y esa estima tiene un error, y conocer el error es fundamental. ¿Para qué sirve el capítulo 5? Para ver cuál es la forma en que yo puedo calcular ese error, porque de esa manera puedo validar el proceso de inferencia, porque si yo infiero y no sé con qué error estoy infiriendo, no tiene nada sentido. En síntesis, seguimos como paso siguiente, que tenemos que estimar el error. Para estimar el error, yo necesito